vamos a hablar de variables, que yo imagino que la mayoría pues ya sabréis qué es eso de una variable. Ya sabréis también, por ejemplo, que podemos tener variables locales, variables globales y por supuesto todo eso lo podemos tener aquí también. Lo que pasa es que sí que tenemos algunas pequeñas diferencias. Pero empecemos por lo sencillo. Ya habréis visto por ahí que normalmente para poder crear una variable local se utiliza el let. Fijaos que normalmente en los lenguajes de programación uno hace una variable local dentro de una función, pero este no es el caso. Aquí utilizamos let. Ponemos aquí el nombre de la variable que nosotros queramos, le damos un valor y pues ya dentro del cuerpo del let ya podemos utilizarla sin problema. Y por otro lado, si queremos una variable global, podemos utilizar, por ejemplo, def_var. Hasta aquí no hay ningún problema. Lo que pasa es que aquí solo estamos viendo la punta del iceberg. Y vamos a ver una imagen, ¿vale? Que ya nos va a decir unas cuantas cosillas. Fijaos. Normalmente podemos dividir los tipos de variables en locales o globales, pero además también por el tipo de ligadura. Y además, cuando hablamos de ligadura léxica, es lo que nosotros nos hemos encontrado normalmente. Y de hecho, la mayoría de lenguajes lo que tiene es variables con ligadura léxica, donde tienen un ámbito local o un ámbito global. ¿Vale? Por ejemplo, C++ tendría las variables que estarían dentro de este recuadro y además también dentro de este recuadro. Fijaos que Common Lisp no tiene este tipo de variables y ahora veremos la diferencia que existe entre las de Common Lisp y las de otros lenguajes. Pero fijaos que además también tenemos ligaduras dinámicas y es algo que normalmente no lo vais a ver en otros lenguajes, yo solo lo he visto en Lisp. Y es que cuando hablamos también de ligadura dinámica, el ámbito pasa de ser espacial a ser temporal, ¿vale? Cuando hablamos de ligaduras dinámicas decimos que son locales en el tiempo o globales en el tiempo, porque en el espacio siempre van a ser globales. Entonces, para poder nosotros crear una variable con ligadura léxica, que es lo que nosotros hemos estado acostumbrados a utilizar toda la vida, una variable local de toda la vida, pues ya hemos visto que se puede hacer con let o con let estrella, ¿vale? Simplemente son pequeñas diferencias de cómo funcionan. Múltiple value bind, que es como el let, pero para poder recibir varios valores a la vez. O incluso en cualquier forma que esté creando una función. Cualquier parámetro que reciba una función también va a crear una ligadura léxica. O dinámica, dependiendo del contexto. Ahora hablaremos también más tarde de eso. Sin embargo, podemos también crear lo que se llaman las variables especiales. Cuando una variable es especial, entonces tiene a partir de ese momento una ligadura dinámica, ¿vale? Y en vez de hacer que esa variable sea válida en el espacio, va a ser válida en el tiempo, ¿vale? Ahora veremos más exactamente qué significa todo esto. Y fijaos que incluso las variables globales que podemos hacer siempre van a ser con ligadura dinámica. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar por estos de aquí, porque además también vamos a hablar de algunos más detalles. Cuando nosotros creamos una variable local léxica, estamos hablando de que es local en el espacio. ¿Dónde podemos hacer referencia a esta variable? Pues siempre dentro del cuerpo del let. ¿Vale? En el momento que nosotros nos salimos del let, por ejemplo, ahora mismo aquí, nosotros ya no podemos hacer referencia a esa variable porque ya no existe, ¿vale? Es local en el espacio, es local dentro de donde nosotros hayamos declarado esa variable local. Vamos a ver un ejemplo más claro poniendo algún código en algún código posible de algún fichero. Nosotros podríamos tener varias variables definidas y en el momento que yo utilice un let, puedo utilizar mi variable local dentro de ese let. Hasta aquí ningún problema. Y una vez me vaya fuera, en este sitio ya la X no existe. Mientras que la Y y la Z aún siguen existiendo porque aún estoy dentro del let de esta Y y esta Z. Y por supuesto dentro de este let puedo utilizar tanto la X como la Y y la Z porque estoy dentro de los dos let. Ahora bien, vamos a seguir al siguiente paso, porque existe una cosa que se llama el ensombrecimiento o el shadowing de variables. Y es que
cuando nosotros utilizamos esta i es válida en toda esta parte, pero nosotros podemos decir que esa variable, nosotros podemos crear otra ligadura léxica por encima de la otra, ¿vale? Y en este caso podemos ya pensar como si fuese una pila de ligaduras, ¿vale? Podemos tener una ligadura encima de otra. En este caso, si nosotros ponemos que la i vale 10, entonces esta variable i está teniendo una nueva ligadura léxica donde su valor nuevo va a ser 10 y por lo tanto dentro de este cuerpo de let la variable i vale 10. Sin embargo, cuando yo salgo de ese let interno, la variable léxica disponible para la variable i es de nuevo esta de aquí arriba. Por lo tanto, cuando yo hago esto, aquí mi variable i vuelve a valer 5. Podemos cargar este fichero, ¿vale? Y fijaos que primero nos imprime 10 y después nos imprime 5. Fijaos que recibo un warning simplemente de que la z no la estoy usando, sin problema. Hasta aquí yo creo que no hay ningún problema, entendemos las variables locales, podemos utilizar let, podemos utilizar let estrella, podéis ver en el hyperspec cuál es la diferencia de cada uno, ¿vale? Ahí no hay ningún problema. Pero nos vamos a centrar ahora en lo que son las variables con ligadura dinámica. Pero empecemos también por lo sencillo, ¿no? Vamos a empezar por estas de aquí. Y vamos a ver también las diferencias que hay entre cada uno, sobre todo con depParameter y depVar, que al principio chocan un poquito. Empezamos con depConstant, que es el más sencillito. En el momento que nosotros evaluamos la expresión depConstant, lo que hacemos es que el símbolo mi constante, en este caso, le estamos asociando el valor 5 y además le estamos diciendo al lenguaje que la variable no puede modificarse, ¿vale? De hecho, según el estándar, si intentamos modificar la variable, estaríamos entrando ya en el terreno del undefined behavior, es decir, el comportamiento no definido. Así que depende de la implementación que estemos utilizando, podría ocurrir una cosa u otra. Podría salirnos un warning, podría salirnos un error o simplemente podría no decirnos nada, ¿vale? Como ejemplo, uno podría intentar hacer esto, ¿vale? Pero esto ya no sería código válido. Simplemente por curiosidad podemos ver qué es lo que ocurre. Vamos a cargar de nuevo el fichero, ¿vale? Y fijaos que en este caso, exactamente, aquí nos dice, y además fijaos que es en tiempo de compilación, nos dice que la constante es una constante y por lo tanto no se puede utilizar dentro del let, no lo podemos modificar, ¿vale? Este es el caso de SBCL. Otras implementaciones podrían hacer una cosa totalmente diferente. Otra cosa que podemos decir sobre las constantes es que normalmente por convenio, ¿vale? Las vais a ver con dos pluses alrededor, ¿vale? Simplemente para indicar que estamos ante una constante y que no deberíamos intentar cambiarla. Vamos a pasar a lo siguiente, con depVar, por ejemplo, ¿vale? Podemos utilizarlo para simplemente crear una variable global, pero recordad que la variable global es dinámica. Vamos a ver qué es eso. O sea, en principio, esto lo podemos utilizar como una variable normal. Y aquí no habría ningún problema. ¿Vale? Fijaos que yo imprimo, esto se imprime, aquí no hay ningún problema. Y además también aquí decir que por convenio, normalmente cuando tenemos una variable global se le ponen los asteriscos a cada lado. La única diferencia que va a haber entre depVar y depParameter es qué es lo que ocurre cuando intentamos reevaluar esas expresiones. Yo voy ahora a escribir aquí mi var y ahora le voy a poner un 10, ¿vale? En principio uno podría pensar que esto debe de dar un error porque estamos intentando redefinir una variable, pero esto no es lo que ocurre aquí, ¿vale? Lo que ocurre exactamente con depVar en este momento es que simplemente no va a hacer nada, ¿vale? Si yo evalúo mi variable, ¿vale? Fijaos que vale 4, que es esta de aquí. Sin embargo, fijaos que también se había definido esta variable y si yo la evalúo, ¿vale? Me da hola. Pero si yo ahora vuelvo a definir mi variable, vuelvo a evaluar todo el fichero, ¿vale? Y ahora mi variable sí que ha cambiado. La única diferencia que hay entre depVar y depParameter es esa, que depVar no va a reevaluarse nunca otra vez, mientras que depParameter sí se va a reevaluar otra vez. No hay nada más.
Ahora sí, vamos a ver qué es eso de la ligadura dinámica, y para eso os voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una función que lo que vaya a hacer es imprimir la variable global. Aquí, en principio, no hay ningún problema, ¿vale? Todos nos esperamos esto lo que va a hacer. Si yo utilizo la función, ¿vale? Pues se imprime 4. Hasta aquí sin problema. Pero ahora es cuando viene lo interesante. Imaginaos que yo ahora creo una variable local que sea mi variable. Y yo le digo, pues, que quiero un 10. ¿Vale? En este caso, estaríamos modificando esa variable global. Fijaos además que yo puedo imprimir esa variable global, ¿vale? Y fijaos lo que va a ocurrir. Aquí yo creo que nos podemos esperar perfectamente que al modificar la variable global y darle un valor de 10, a la hora de imprimir nos va a imprimir un 10. ¿Vale? Y efectivamente eso es lo que ocurre. Sin embargo, si yo ahora pongo esto aquí también, vamos a ver que al haber salido de este LED, la ligadura dinámica que ocurre aquí desaparece y volvemos a la variable global vuelve a su valor anterior. ¿Vale? Fijaos que primero se imprime un 10 y después se imprime un 4. Además decir que recordemos que cuando hacemos un depvar, una variable global, esta variable global tiene ligadura dinámica y desde ese momento todas las ligaduras que creemos van a ser dinámicas. ¿Vale? En este caso estamos creando una segunda ligadura dinámica por encima de la que ya tenemos aquí. En el momento que salimos del LED, desaparece esa segunda ligadura dinámica y solo se queda visible la primera ligadura dinámica que se creó, ¿vale? Por eso primero se imprime un 10 y después se imprime un 4. Pero vamos a complicarlo un poquito más. Y aquí es cuando empiezan las cosillas interesantes. ¿Qué pasa si yo ahora utilizo aquí la función printMiVar? Si habéis utilizado otros lenguajes como C++ y Java, la respuesta que primero os va a venir a la cabeza es que si yo estoy utilizando aquí una variable global, esto me va a imprimir un 4, independientemente de qué ponga yo aquí en mi segunda ligadura. Pero eso es lo que ocurre cuando tenemos ligaduras léxicas. No ocurre lo mismo cuando la ligadura es dinámica, ¿vale? Fijaos lo que ocurre. Se imprime un 10, ¿vale? Está accediendo a la función, pero en vez de coger el valor de la variable global de la primera ligadura dinámica, está cogiendo la segunda ligadura dinámica. Y aquí lo que hay que entender es que cuando hablamos de ligadura dinámica hay que pensar en tiempo y no en espacio, ¿vale? Cuando se hace efectiva la segunda ligadura dinámica, durante todo el cuerpo del LED se está efectuando esa segunda ligadura dinámica. Y es en el tiempo que dura el LED, la variable mivar va a tener valor 10. En el tiempo, ¿vale? Entonces, como estamos llamando a la función durante ese LED, entonces la variable vale 10. ¿Vale? Fijaos que es en el tiempo. Si yo aquí vuelvo a imprimir printMiVar, ¿vale? Pues primero me imprime 10, porque estoy en esta segunda ligadura dinámica, y cuando salgo esa segunda ligadura dinámica desaparece. Por tanto, es efectiva solo la primera. Y en este tiempo, ¿vale? En este momento, se imprime el 4, ¿vale? Esta es la gran diferencia entre ligaduras léxicas y ligaduras dinámicas. Fijaos que no podemos hacer realmente un ejemplo con variables globales de ligadura léxica porque no existen, ¿vale? No existen. Pero sí que podemos intentar forzar el uso de alguna ligadura léxica. Fijaos, yo voy a crear una variable que sea mi función, ¿vale? En principio lo voy a poner a nil porque yo lo que voy a hacer es primero crear una ligadura léxica, ¿vale? Y vamos a modificar nuestra variable y le vamos a pasar una función donde va a imprimir esa variable. Entonces, a partir de este momento,
mi función usa la variable léxica que se ha creado aquí. Si yo ahora intento ejecutar esa función, que para poder ejecutar la función que hay dentro de una variable tenemos que utilizar funcall, ¿vale? Y por lo tanto le pasamos a la función funcall la función que está dentro de la variable mi función. Fijaos que lo que se imprime es el 5, porque está dentro de esta ligadura léxica, ¿vale? Fijaos que cuando yo llamo a mi función, lo único que hace es este print x, ¿vale? Y este print x, esa x vale 5. Si yo ahora intento modificar esa x y llamar a la misma función, al ser estas ligaduras de tipo léxico, ¿vale? El léxico es solo en el espacio. Por lo tanto, cuando yo llame a la función mi función, se va a ejecutar este print x, pero este x solo es válido en el espacio. Por lo tanto, en el espacio estamos aquí dentro. La única ligadura léxica válida es este de aquí. Por lo tanto, no se va a hacer efectivo realmente esto porque es solo en el espacio. Fijaos que primero se imprime este 5, que está aquí arriba, y después se imprime otra vez el 5, que está aquí. Y además, fijaos que nos dice que esta variable x no se está usando, porque es en el espacio. Entonces, fijaos que tenemos, ya hemos visto la diferencia entre ligadura léxica y ligadura dinámica. La clave es pensar en que la ligadura léxica es en el espacio. Esta x solo podemos hacer referencia en esta parte del código, solo aquí. O sea, a esta variable x solo aquí, ¿vale? Y en cambio, a esta variable x del otro lado solo podemos hacerla referencia aquí. Pero no podemos hacer referencia a esta variable x que está en el otro sitio, porque estamos en el espacio. Entonces esta x siempre va a valer 5. Mientras que si nosotros llamamos aquí la función, pues todo sigue igual, porque esta variable vale 5. Solo hace referencia a esta. Mientras que por el otro lado, cuando hacíamos una ligadura dinámica, estábamos hablando de tiempo, ¿vale? Esa ligadura se hace efectiva en el tiempo. Podemos perfectamente aquí otra vez el ejemplo, y si imprimimos mi var, ¿vale? En este caso, como esta ligadura sí es dinámica, porque las variables globales que podemos definir en COMONLIS siempre son dinámicas, pues sí que se va a hacer aquí el cambio, porque durante el tiempo que dure este LED, la ligadura dinámica va a cambiar, ¿vale? Y en este caso se imprime el 11 porque lo hemos puesto aquí, y durante este tiempo la variable global vale 11. Una vez hemos visto que hay variables léxicas locales y variables globales dinámicas, recordemos de nuevo, léxico es en el espacio y dinámico es en el tiempo, local o global en el tiempo, hemos visto estas que tienen más sentido, pero no hemos visto aún estas. Y es que podemos crear variables dinámicas locales en el tiempo. Aunque en cierta manera ya lo hemos visto, porque cuando hemos creado la variable global, después hemos creado una segunda ligadura dinámica con el LED. Es esa segunda ligadura dinámica con el LED la que entraría dentro de este campo también. Aunque podemos crear ligaduras dinámicas locales en el tiempo que no vengan de una variable global. Y simplemente es que cuando nosotros hacemos un LED, vamos a indicar que es una variable dinámica, ¿vale? Fijaos que ya no existe la variable global, ahora va a ser local. Le pongo un 5 y hasta ahora, si yo lo dejo así, esto es una ligadura léxica, a no ser que en otro fichero o lo que sea haya un def-var o un def-parameter. Pero en este caso es léxico porque no hay nada más, solo tenemos este fichero, ¿vale? Y no hay nada más. Y si yo intento imprimir var, pues aquí ningún problema. Fijaos que nos dice un warning, en realidad esto está fuera del estándar, y es que nos está diciendo que esta variable con asteriscos parece que estemos intentando hacer referencia a una variable dinámica cuando en realidad es léxica. Pero si nosotros queremos hacerla dinámica, entonces tenemos que hacer una declaración y decirle que nuestra variable es especial. En el momento que tenemos esto, ¿vale? Yo evalúo, ya no tenemos ningún problema y esta variable es especial. ¿Qué significa esto? Que la ligadura es dinámica y por lo tanto hace referencia al tiempo.
Pero claro, esto solo se veía claro cuando utilizamos otra función que intentaba utilizar esa variable dinámica. Pues vamos a intentar hacer eso, vamos a hacer una función que quiera imprimir esa variable dinámica. Pero claro, aquí ya no, la variable ya no es global, sino que es local. Entonces, si nosotros intentamos hacer esto, Common Lisp aquí no sabe que esta variable es dinámica. Por lo tanto, nos va a dar un error. ¿Vale? Fijaos que primero nos dice un warning y que dice que nuestra variable no está definida. ¿Vale? Fijaos que nos dice un warning de que la variable no está definida, aunque sin embargo sí que funciona. De todas formas, para evitar todos estos warnings, lo que se debería de hacer siempre que queramos utilizar una variable que sea local y dinámica es decirle continuamente que la variable que queremos utilizar es efectivamente especial. ¿Vale? Entonces, aunque aquí no parezca que vaya a existir ninguna variable dinámica, nosotros le decimos que sí, que va a existir, porque recordemos que va a existir en un tiempo limitado. Entonces, una vez hecho esto, vuelvo a reiniciar. ¿Vale? Y fijaos que ahora no me da ningún warning, es todo válido y además pues se efectúa efectivamente esa ligadura dinámica y aquí simplemente la estamos imprimiendo. Si yo esto lo metiese dentro de otro LED, ¿vale? La segunda ligadura dinámica 10 se haría efecto aquí durante este tiempo, por lo tanto la función va a imprimir 10 y cuando salga de este 10 va a volver a ser efectiva la primera ligadura dinámica, que es 5. Y recordemos además que tenemos que indicar que la variable es dinámica. ¿Vale? Entonces en este caso primero se imprime 10 y después se imprime 5. Fijaos que si yo no digo en este caso que la variable es dinámica, entonces esta ligadura pasa a ser léxica. ¿Vale? Entonces aquí lo que va a imprimir mi var va a seguir siendo 5, porque esta variable sí que está haciendo referencia a esa ligadura dinámica, mientras que aquí es una ligadura léxica. Entonces fijaos que yo ahora imprimo, ¿vale? Y me da 5 y 5. Además nos está diciendo el mismo warning de antes, que hemos intentado utilizar una ligadura léxica cuando en realidad tiene estrellas, etc, etc. Pero fijaos que en realidad esto perfectamente se puede hacer, ¿vale? Este warning, recordad que está fuera del estándar y es cosa de SBCL. Con otras implementaciones no tiene por qué saliros este warning. Si yo intento aquí imprimir de manera normal la variable, sí que me va a imprimir 10, porque está utilizando esta variable léxica, que es en el espacio, ¿vale? Mientras que esta función está utilizando la ligadura dinámica, que es durante el tiempo. Primero se imprime 10, que es aquí. Esta variable imprime 5 porque lo único que ve es la ligadura dinámica durante el tiempo. Y luego, otra vez, se imprime 5, que es la misma ligadura dinámica. Otra cosa importante es que hemos dicho en este gráfico que, por ejemplo, también tenemos los lambdas que pueden realizar este tipo de ligaduras. Y es que no es solo el let o el de constant, de parameter, sino que tenemos muchos casos donde se están creando ligaduras. O sea, es simplemente ver unas cuantas funciones por el hyperspec y muchas de ellas te van a decir que se está creando una ligadura. Entonces aquí no hay que pensar en que declaramos variables y después las utilizamos, sino que en cualquier expresión se pueden crear ligaduras. En el momento que se crea una ligadura, ya sea léxica o dinámica, entonces estaríamos creando una variable nueva. A no ser que ya existiese antes, entonces estaríamos haciendo una segunda, tercera ligadura, etc, etc. Con esto me refiero a que si yo, por ejemplo, bueno, no lambda, sino defun, aunque defun por detrás es un lambda, simplemente que le añadimos un nombre al lambda, y recibo, por ejemplo, un argumento x, en el momento que nosotros vamos a llamar a la función, se está creando una ligadura léxica al símbolo x, ¿vale? De forma que yo simplemente pues puedo utilizar esa variable sin problemas. ¿Vale? En el momento que yo le paso un 5, estamos haciendo una ligadura léxica con la x, de manera que el x está ligada léxicamente al valor 5. Hasta aquí sin problema. Pero, perfectamente, yo podría decir que esa variable x, definirla como global, de forma que la ligadura
sea dinámica, y en el momento que yo cargue esto y utilice mi función, entonces la ligadura va a seguir siendo dinámica, porque la variable global es dinámica. Y una vez hemos definido una variable global dinámica, la ligadura ya no puede volver a ser léxica. ¿Vale? Pues en este caso lo mismo. Hacemos una ligadura y esta ligadura sigue siendo dinámica. De forma que si yo hago un print x, ¿vale? Igual que en los otros casos, ¿vale? Y llamo a la función desde aquí. Como la ligadura es dinámica y aquí se está volviendo a crear una segunda ligadura dinámica, ¿vale? En el momento que yo llamo a mi función y le paso, por ejemplo, un 20, se hace una segunda ligadura dinámica a esta variable x y por lo tanto, recordemos que esto es en el tiempo. Y durante el tiempo dentro de esta función, la variable x vale 20. ¿Vale? Entonces, si yo llamo esto, ¿vale? Pues simplemente se imprime 20. Pero recordemos que la impresión se está realizando aquí, que en principio uno podría pensar que el valor debería ser 5. Pero como estamos utilizando ligaduras dinámicas y estas ligaduras tienen efecto durante el tiempo, entonces durante este tiempo esa variable vale 20, porque yo le he asignado a esta segunda ligadura dinámica el valor 20. Y recordemos de nuevo que no hace falta hacer un declare porque la variable es global. Una vez que la variable es global dinámica, ya no podemos hacerla léxica. Lo que sí ocurría si íbamos haciendo dentro de un let y no había variables globales, que teníamos que ir indicando continuamente que queríamos una ligadura dinámica. Y por último vamos a hablar del symbol value, porque si recordáis, cuando nosotros teníamos un símbolo, nosotros podíamos acceder a uno de sus campos, porque podíamos ver el símbolo como una estructura, y teníamos el miembro value, que decíamos pues que devolvía un valor asociado a un símbolo, pero esto se quedaba un poquito cojo. Y es que realmente lo que hace symbol value es devolver la ligadura dinámica en ese momento. Fijaos que yo voy a yo defino una variable x, ¿vale? Pues si yo utilizo symbol value del símbolo x, ¿vale? Me da 5. Sin embargo, si yo hago una ligadura léxica e intento coger el valor asociado al símbolo x, ¿vale? Fijaos que nos dice que la variable no está ligada. Sí que está ligada, porque está ligada de manera léxica, pero symbol value solo es capaz de ver las ligaduras dinámicas. De hecho, si yo creo una variable dinámica x y utilizo setf para modificar el valor asociado a un símbolo, ¿vale? Como symbol value devolvía la última ligadura dinámica que estaba en ese momento, pues si utilizamos setf lo que estamos haciendo es modificar esa ligadura dinámica. Entonces yo ahora, por ejemplo, puedo hacer un 10 y lo que va a ocurrir es que la ligadura dinámica que estaba disponible en ese momento va a cambiar. Como la que estaba disponible es esta, pues entonces ahora la variable x vale 10. Pero podemos hacer otro ejemplo diferente. Vamos a hacer aquí una segunda ligadura dinámica local en el tiempo y decirle que modifique el valor asociado al símbolo x. Fijaos que la variable x vale 10, pero en el momento que yo hago esta segunda ligadura dinámica, la variable va a valer 20. Sin embargo, yo estoy haciendo un setf, pero aquí lo que estoy modificando es el valor de la última ligadura dinámica disponible, que en este caso es esta de 20. Entonces, a partir de este momento, me va a imprimir 99, ¿vale? Pero si yo intento ahora volver a coger el valor de x, ¿vale? Fijaos que me ha vuelto a 10, porque lo que se ha modificado aquí es esa ligadura dinámica última disponible. Pero tampoco quiero que os quedéis con la idea de que necesitamos hacer este setf con symbol value para poder modificar el valor de una ligadura dinámica, porque simplemente necesitamos modificar la variable como tal. Lo único que quería mostrar era simplemente pues, que symbol value siempre va a tener ese valor de la última ligadura dinámica. Pero ya digo que normalmente para modificar una variable simplemente utilizamos este tipo de expresión. No hace falta
acceder al valor asociado de un símbolo. Y con esto pues ya hemos visto todo lo que quería contar sobre variables. Es verdad que al principio cuesta un poco de entender, pero a medida que le vas pillando el truquillo a las variables dinámicas, te vas dando cuenta de que son más seguras que las variables globales léxicas que podemos encontrar, por ejemplo, en C++ o Java, las típicas de siempre, y además son más útiles. Y pues nada más. Con esto me despido. Adiós.